El Señor les bendiga ricamente a todos los que están aquí con nosotros enlazados en esta tu plataforma. Para mí es un honor estar delante de ustedes. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas bendiciones a todos. Estamos en Noche de Discipulado, así que reciban muchas bendiciones y quiero dar las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gloria al nombre de Jesús, especialmente por todos los que tuvieron a tiempo, temprano. Gloria a Dios. Es una bendición a todos los que están temprano. Y quiero darle la gloria a Dios por los que estuvieron a tiempo. Gloria a Dios. En cuanto empezamos la alabanza, la adoración, a la familia Sánchez, a toda la familia Castro, gloria al nombre de Jesús, a la hermana Isabel, a toda la familia Gudiño, al hermano Apolonio Gutiérrez, a toda la familia del hermano Edil, gloria al nombre de Jesús, y al hermano Hercio. Dios les bendiga. Ellos fueron los primeros que estuvieron en nuestra plataforma y quiero dar gloria y honra a Dios por las vidas de ellos. Así que mis amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a ir a la gloriosa, majestuosa, bella, hermosa, gloria a Dios, palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que si es todo, estamos listos con nuestra Biblia en mano, con nuestras libretas listas, con nuestro bolígrafo para escribir nuestras notas. Vamos a dar inicio a todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué hemos estado estudiando? Gloria al Señor. Bueno, primeramente estudiamos todo lo que se trataba con la santidad. Nos sumergimos, tuvimos algo hermoso aprendiendo acerca de ese precioso proceso que se le llama la santidad en la palabra de Dios. Así como nos había dicho Hebreos capítulo 12, el precioso versículo 14, donde decía seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y después comenzamos a darnos cuenta que cuando estudiamos este proceso había un proceso previo que se llama la justificación. Y comenzamos a estudiar nuestra primera parte en la lección pasada. Gloria a Dios. Y cuando estudiamos este proceso de la justificación, observamos bíblicamente, porque todo lo que nosotros estudiamos es bíblico, es de las escrituras. Gloria al Señor. No nos salimos de ella. Gloria a Dios. Y nosotros observamos bíblicamente que este proceso es llevado a cabo directamente y completamente por Dios, mis muy amados. También pudimos ver con claridad que la justificación era un término legal que se usaba o se usa actualmente en los tribunales para remover o anular una sentencia dada a un criminal. En nuestro caso, el pecador, gloria a Dios, que cree completamente en el acto y la obra salvífica de Jesucristo, el Mesías. Ahí es donde empieza todo este proceso. Gloria a Dios. Y al final de nuestro estudio, mis muy amados, en la Biblia, gloria a Dios, el apóstol Pablo describe magistralmente que fue solo por la obediencia, la muerte y la resurrección de Jesucristo que el pecador puede ser justificado solamente por él. Por otra parte, mis muy amados, se encuentra la fe salvadora. Diga conmigo ahí donde usted se encuentra, la fe salvadora, y tenga listo su bolígrafo y su marcador para marcar todo lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Esta fe salvadora dada a los creyentes, que contiene en sí misma lo que se llaman las obras, las cuales demuestran que la fe es genuina al producir buenas obras. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bueno, había una parte que todavía tocamos en parte, pero no la tocamos completamente. Y es la evidencia. Ahí donde está, usted ponga la evidencia de la fe verdadera. La evidencia de la fe verdadera. Y obviamente que estamos hablando en el pensamiento de la justificación.
¿verdad? Ahora, pregunto yo, y esta pregunta creo que la miramos brevemente la semana pasada. ¿Será posible profesar fe? Escuche bien lo que le voy a preguntar. ¿Será posible profesar fe salvadora, pero no tener fe salvadora? ¿Es posible profesar fe salvadora, pero no tener fe salvadora? La respuesta la encontramos en la carta que escribió el apóstol Santiago. Estudiamos esa carta en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 25. Escudriñamos eso nosotros, pero yo creo que de suma importancia volverlo a leer, porque tenemos que entender que se puede profesar fe salvadora, pero no tener fe salvadora. Y el apóstol Santiago toca acerca de esto. Vayamos todos para allá. En Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 18. Y voy a dar lectura en la nueva versión internacional. Rápidamente vamos a la pantalla. Gloria a Dios, porque hoy tengo que cubrir bastante. Gloria a Dios. Así que mire lo que dice. Ahí tenemos las dos versiones, la Reina Valera 1960 y la nueva versión internacional para que usted la vea ahí. Voy a dar lecturas de la nueva versión internacional. Escrito está, y así dice la palabra de Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, perdón, dice el apóstol Santiago, escribe el apóstol Santiago a la iglesia y dice: hermanos míos, hace una pregunta. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Hace una pregunta. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá eso? Pregunta el apóstol Santiago. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Vamos a detenernos ahí. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se distingue? ¿Qué es lo que distingue? ¿Qué es lo que certifica o lo que evidencia a la fe verdadera? De una simple fe que solamente se profesa con los labios. Déjeme preguntarle una vez más, tal vez fui demasiado rápido. ¿Qué es lo que distingue, lo que certifica, lo que evidencia la fe verdadera? Diga, la fe verdadera de una simple fe que se profesa con los labios. Y la respuesta es lo que distingue, lo que certifica o lo que evidencia la fe verdadera de lo que no lo es son las buenas obras. Y no solamente voy a usar al apóstol Santiago con esta prueba, pero también voy a usar el libro de Gálatas, que fue escrito por el apóstol Pablo. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba 100% en acuerdo con el apóstol Santiago. Aquí no hay contradicción. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Leamos. Dice la Reina Valera. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Quiere decir, ni lo uno ni lo otro. Sino, ponga atención a esto, sino la fe que obra. Porque en Cristo Jesús, escribe el apóstol,
ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí la clave es la fe que obra. En otras palabras, la fe que actúa. En otras palabras, la fe que es manifiesta. La que mostró las evidencias. ¿Con qué? Con las obras. Hay algo que nosotros debemos de entender, mis muy amados y amadas. Y es que de ninguna manera somos justificados por nuestras buenas obras. Pero nadie debe en su corazón considerarse a sí mismo justificado. A menos que, aquí es donde viene, a menos que vea en su propia vida el fruto y la evidencia de la fe justificadora. ¿Cuál es esa? Las buenas obras. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Ahora, observemos nosotros con mayor claridad que tanto la justificación, que es lo que he estado hablando, como la santificación, que fue lo que hablé anteriormente, provienen directamente de Dios. Las dos completamente. Las dos siempre acompañan mutuamente la una a la otra. Y siempre tratan con el culpable. Siempre tratan las dos con el criminal. En otras palabras, con el pecado del pecador. Ahora, quiero decir algo. Sin embargo, hablando de tanto de la justificación como de la santidad, hay algunos puntos aquí bastante importantes. Primeramente, la justificación se dirige a la culpa por nuestro pecado. Escuche bien esto, porque esto es importante entenderlo. ¿Ok? La justificación va completamente canalizada, dirigida a la culpa de nuestro pecado. Sin embargo, la santificación está abordando el dominio y la corrupción del pecado en nuestra vida. Aunque las dos van de la mano, una está dirigiéndose a la culpa del pecador y la otra está abordando el dominio o la corrupción del pecado en nuestra vida. En otras palabras, la justificación es Dios declarando al pecador justo por la obra de Jesucristo. Escúchame bien. Esto tú lo tienes que entender como hijo de Dios para que nadie, absolutamente nadie te confunda y te vaya a robar la verdad de la palabra de Dios. La justificación es Dios declarando, haciendo una declaración al pecador, obviamente, al pecador que ha creído, que ha aceptado la obra de Jesucristo. Por otra parte, la santificación es Dios renovando, transformando todo nuestro ser. ¿Y qué es nuestro ser? Bueno, obviamente nuestra conducta, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros afectos que tenemos, tanto para nuestra familia como también a nuestro alrededor, o sea, hacia otras personas. Quiere decir que nosotros, unidos a Jesucristo, estamos en su muerte, en su resurrección, y allí mismo, cuando nosotros estamos unidos en su muerte y en su resurrección, ahí mismo habita el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero cuando todo esto ocurre, cuando nosotros verdaderamente estamos unidos en su muerte, estamos unidos en su resurrección y el Espíritu Santo habita en nosotros,
Nosotros estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para la justicia. Quiero que vayamos todos juntos a la carta escrita por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Y vamos a leer bastante porque es importante entender que cuando se está hablando del tema de la justificación, tenemos que entender que nosotros estamos unidos completamente a la muerte, a la resurrección, y que el Espíritu Santo habite en el corazón de aquel creyente que ha sido justificado, santificado, y la obra santificadora está obrando en el corazón del Hijo de Dios. Así que vayamos a Romanos, capítulo 6, versículo del 6 al versículo 23. Usted lo puede leer en su casa desde el 1, pero yo me voy a concentrar del 6 hasta el 23. Vayamos todos para allá. Mira lo que dice. Vamos a ponerlo en la pantalla. No está todavía. Ahí está. Muy bien. Dice, ¿qué concluiremos? Este es el apóstol escribiendo a la iglesia. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ya miró, aquellos que hemos creído, donde la obra justificadora y la obra santificadora está trabajando en el Hijo de Dios. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Es la pregunta que hace el apóstol. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Diga conmigo ahí en su corazón, vida nueva. No una vida similar a la que teníamos cuando nos entregamos, sino una vida nueva, completamente diferente. Versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, quiere decir aquella que teníamos antes de venir a Cristo, fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Mire que la obra milagrosa, mire lo que hace. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Quiere decir, el pecado ya no se va a enseñorearse de mí. Versículo 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ya no tiene dominio. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Verso 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, quiere decir el pecado. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Con razón el apóstol dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. En el versículo 11 dice, de la misma manera, también ustedes, hablándole a la iglesia, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan
a los malos deseos. Reitero el versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Verso 13, bastante clave. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia, el regalo de Dios. Pero ¿qué nos sigue diciendo el versículo 15 al versículo 23? Observemos bien. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Wow. Claro, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. En otras palabras, ¿a quién vamos a obedecerle? ¿Vamos a obedecerle a Dios o vamos a obedecerle al pecado? Si le obedecemos al pecado, el pecado nos llevará a la muerte. Pero si le obedecemos a Dios, nos llevará a la justicia. Quiere decir, somos declarados justos delante de Él. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya sean sometidos. ¿Cómo? ¿Por fuerza? No. De corazón, a la enseñanza, alabado sea Jesús, que les fue transmitida. Versículo 18. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos. Por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir ¿a qué? A la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcámoslos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Hablando del cuerpo. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro o nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que a causa del poder de la justificación, ese proceso glorioso, y a causa del poder de la santificación, ese proceso glorioso, nosotros estamos, en otras palabras, ese poder que obra en nosotros está obligado a matar el pecado. Ese poder que obra en nosotros está obligado a matar el pecado y a presentar nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que nos dijo el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 6.
¿Y qué nos dice el mismo apóstol en Romanos capítulo 8, versículo 8 al 11? Miremos. Yo sé que esto es bastante lectura, pero hay que entenderlo. Y esto es precioso, es bello. Dice el verso 8 en Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Mire qué bello esto. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Unidos. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Verso 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, verso 9, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces, ¿qué es nuestra justificación? Sino un acto completo y terminado por Dios mismo. Porque la justificación significa que cada uno de nosotros, los creyentes, hemos sido finalmente liberados por completo de la condenación y de la ira de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos lo dice esto. Quiero que te fijes en Romanos capítulo 8, verso 1, porque no lo tocamos. ¿Qué nos dice Romanos 8:1? Vamos a leerlo y después vamos a leer el 33 y el 34. Así que vamos todos, abramos la Biblia. Romanos 8:1. ¿Listos? Dice, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Y qué nos dice el 33 y el 34 del mismo capítulo? Miremos una vez más. Hace una pregunta el apóstol a la iglesia de los romanos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos? Decía. ¿Quién los acusará? ¿Quién puede acusar a los escogidos? La Escritura nos lo dijo con claridad. Nadie, absolutamente nadie los puede acusar. Gloria al nombre de Jesús. Quiero tocar dos versos en Colosenses capítulo 2. Vayamos para allá, para que te des cuenta el poder de la justificación. Cómo este poder obra en cada hijo de Dios y cómo esto nos presenta a nosotros delante de Dios justificados. Por eso estaba el apóstol conduciendo y preguntando, ¿quién va a ser el que va a condenar a los hijos de Dios? No hay condenación para ellos. Mira Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 14. Vamos para allá. Colosenses. Vamos poniéndolo ahí en Colosenses. ¿Estamos ahí? Sí, ahí está. Mira qué bello esto. Dice la Reina Valera, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, porque no estábamos circuncidados como los judíos, os dio vida justamente con él. Mira cómo lo que Dios hizo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí está. Esto era a un nivel judicial, en corte, muchacho, y mis amadas hermanas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿A dónde la clavó? En la cruz. En la cruz fue la anulación completa para nosotros que nos presentáramos delante de Dios justificados. La circuncisión para el judío era parte de un pacto, pero no los podía justificar del pecado. Cristo Jesús tiene que venir para anular completamente esa acta, esa carta que estaba en contra nuestra, que era que nosotros sabíamos que pecado en contra de los mandamientos divinos, en contra de Dios. Y qué cosa tan maravillosa lo que Dios hace. Nos da la justificación. Finalmente el cristiano creyente en la obra justificadora de Cristo Jesús queda completamente liberado. Qué cosa tan bella, ¿no, mis amados? Quedar liberado completamente de toda culpabilidad. Y por eso es importante leer y estudiar este tema, porque ahí en Romanos capítulo 8, verso 1 lo miramos. En el versículo 33 y 34 lo miramos. Y ahora vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 14 y también lo estamos viendo. Ahora, la santificación, hermano, les había presentado anteriormente que este era un trabajo continuo y progresivo en nuestra vida. Es algo inmediato de posición. ¿Se acuerdan que les enseñé todo eso? Pero no solamente nos posicionaba como santo, pero ahora nos lleva a una santificación, ¿verdad? Gradual. O sea que es algo progresivo en la vida del cristiano. ¿Ok? Cada cristiano es sacado de una vez por todas, ¿de qué? De la esclavitud que teníamos todos nosotros
¿Por qué? Porque el pecado era nuestro maestro, era nuestro amo. Y ahora venimos a Cristo Jesús y alguien más se convierte. Por eso en una ocasión les enseñaba yo, ¿es Cristo Jesús solamente tu Salvador o es Cristo Jesús tu Señor? Porque hay dos cosas aquí. Una cosa es ser un salvador, quiere decir aquel que salva. Y otra cosa es tener a Cristo Jesús como tu Señor, quiere decir tu amo, quiere decir tú le obedeces a Él, tú le perteneces a Él. Y tú tienes que entender entonces, gloria a Dios, que el pecador que cree en Jesucristo y lo convierte en su Señor, él rompe la esclavitud. Él obedece de aquí en adelante a Cristo Jesús. Él no obedece a nada más. Él ya no es un obediente al pecado. Ya no es dado al pecado, sino que ahora es dado ¿a qué? A la justificación y a la santidad que Dios le ha otorgado. ¿Ok? En otras palabras, bajo los ojos de Dios, bajo los lentes de Dios, nosotros somos hechos perfectos. ¿Pero qué? En Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces nosotros nunca seríamos liberados completamente del pecado hasta que nosotros recibimos primeramente la justificación, después la santificación. Y acuérdese que la santificación tiene los dos procesos, uno posicional y el otro, ¿verdad? Que va haciendo progresivamente, nos va llevando a aquella santidad de aquel varón perfecto que Dios va buscando en nosotros. Pero cuando nosotros recibimos una completa liberación, mis muy amados, en el día final, aquel día cuando nuestros cuerpos serán resucitados y después de la resurrección va a haber una glorificación, nos enseña la palabra de Dios. Quiere decir que fue Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús. Es Cristo Jesús y seguirá siendo Cristo Jesús el ganador de la justificación y de la santificación de cada uno de sus hijos. Tú y yo somos nosotros justificados y santificados por Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no existe nada delante de Dios que pueda nosotros justificarnos y santificarnos. Quiere decir que ahí hay dos procesos poderosos. ¿Ok? En esa gracia gratuita, en esa gracia que es un regalo que Dios nos da a nosotros, en la fe en Cristo Jesús, ambos están ahí puestos. ¿Para qué? Para nosotros, tanto justificarnos como santificarnos. Entonces, en la justificación, gloria a Dios, nuestra fe resulta que nosotros somos perdonados. En otras palabras, aceptados, justificados delante de los ojos de ¿quién? Delante de los ojos de Dios. Y en la santificación, gloria al Señor, es aquella fe, pero aquella fe que, gloria a Dios, no solamente es dada, sino que es activada. Gloria al Señor. Y nosotros, a causa de esa fe activada, comenzamos nosotros ¿a qué? A obedecer los mandamientos lindos y preciosos de nuestro Señor Jesucristo, que son dados ¿a quién? A todo aquel que cree. Porque siempre la expresión va a ser a todo aquel que cree. La salvación es dada a todo aquel que cree. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado, nos dice el libro de Marcos capítulo 16. Entonces ninguno de nosotros podemos verdaderamente, o ninguno quisiera apartarnos completamente, separarnos completamente de la justificación y de la santificación. Por eso debemos de vivir tanto ese proceso glorioso del principio, del primario, que es la justificación, y continuar ese proceso continuo de la santificación, que solamente lo otorgamos, la recibimos y nos es otorgada en Cristo Jesús. Entonces ahora sabemos distinguirlas. Sabemos distinguir tanto una como la otra. Gloria a Dios. Y ambas nos enriquecen. Ambas nos brindan la comunión de Cristo Jesús, que es por medio de ¿qué? De la fe en Él.
Cierro con esto. Necesitamos tanto, todos nosotros, entender la justificación que Él nos muestra justos delante de Dios por la obra, solamente por la obra que Cristo Jesús hizo en nosotros. Él pagó el precio. Él puso esa carta, gloria a Dios, que estaba en contra nuestra, la clavó en la cruz, dijo el apóstol. Y la santificación, que la estudiamos bastante. Ahora entendemos las dos. Entendemos la justificación y entendemos también la santificación. Mi muy amado, espero con todo mi corazón que hayas entendido esto. Y por eso me encanta que tú tengas una libreta, una pluma, un bolígrafo y todo el tiempo apunte las citas que yo doy. Y que tú en tu tiempo libre, en tu devocional personal, agarres esa libreta y comiences a estudiar tú mismo. ¿De qué le sirve a la gente los libros teológicos si no ha entendido verdaderamente lo que la Escritura dice? En la simplicidad, en lo simple, en lo simplificado, que verdaderamente tiene que ser para nosotros la justificación y la santificación. Mi hermano, todo está escrito en el libro. No hay nada que nosotros podamos encontrar fuera de la Biblia. No hay nada, escúchame bien, no hay nada más importante de lo que nosotros podemos encontrar dentro de las propias escrituras, dentro del libro santo. Por eso usted debe sumergerse completamente. Por eso usted debe de abrir la escritura constantemente. Por eso usted, mi amado hermano, debe de todo el tiempo estar sumergido en este libro precioso en el cual se encuentra toda nuestra salvación que Dios ha provisto en Cristo Jesús para todos nosotros. Ama la palabra, mi amado. Ama la justificación. Ama la santificación. Ama la santidad que Dios nos ha otorgado, no solamente en el momento que nos posicionó como sus hijos, sino que aquí en la tierra progresivamente vamos creciendo de gloria en gloria, mi amado, a esa santidad que Cristo Jesús nos ha llamado a recibir. No te dejes engañar. No te dejes engañar. La verdadera fe es evidente. Y la evidencia concreta, la evidencia visible son las buenas obras. Todo aquel que es salvo tiene evidencia de las buenas obras. Todo aquel que ha recibido la justificación y la santificación, obra en todo lo que Dios le da. No es una persona que ignora, no, mi amado, es una persona que corresponde al llamado de Dios. Es una persona que escucha la voz de Dios cuando su palabra es predicada y hace, actúa, ejecuta lo que Dios le pide. Así que pidamos al Espíritu Santo que siga obrando con nosotros. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, te agradecemos con todo nuestro corazón este momento tan precioso que usted nos regaló. Gracias, oh Padre amado, por la obra salvífica que Jesucristo, tu Hijo, hizo para con nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que ha sido otorgado a la iglesia para enseñar, para redarguir. Gracias por tu Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia para recordarnos todas aquellas cosas que puedan ser olvidadas. Gracias por tu palabra preciosa, que sin ella, ¿cómo se alimentara el alma del Hijo de Dios? Gracias, Padre, porque tu palabra es pan de vida y fuente completamente de libertad en Cristo Jesús. Sigue obrando, Padre amado, en nosotros. Deja que tu espíritu siga emanando del corazón de cada hijo de Dios y que esa fe verdadera de las evidencias que tu palabra con claridad describen. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe
con las obras. Gracias, Jesús, por todo lo que nos das y por cada hijo tuyo que está aquí presente y ha recibido esta palabra dentro de su corazón. Sigue haciendo tu obra maestra con cada uno de nosotros. Toma de lo vil que somos todos nosotros y haznos vasos de honra como tú lo has hecho. Perfecciona cada vaso tuyo para que obre en el ministerio que tú le has llamado a hacer a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis muy amados, que esta palabra te haya bendecido. Que esta palabra no lo olvides, que te la lleves muy dentro de tu corazón y que, mi amado, esta palabra la compartas con alguien. Escribiste los versos, tienes tu libreta llena de la enseñanza. En tus devocionales personales, abre la escritura y una vez más da lectura a todo lo que en Dios se te compartió en esta tu plataforma. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Recuerda que todos los jueves en hora californiana estamos aquí conectados a las 7 de la noche. En todos nuestros videos, nuestros contactos, tanto como el mío como el de mi esposa, están al final de cada video. Tú puedes escribirnos y conectarte con nosotros. Y nosotros te daremos la clave para que tú entres en esta tu plataforma y estudies la palabra de Dios junto con nosotros. Todos los domingos estamos conectados también a las 2 de la tarde, hora californiana. Recuerda, allí en Google busca qué hora es en California hoy. Si tú no vives en California, puedes googlearlo, como dicen ahora, y darte cuenta qué hora es en California para conectarte con nosotros. Y nosotros te mandamos la clave cuando tú nos contactes allí por WhatsApp. Así que, mi muy amado, que tengan un día, una tarde o una noche llena de bendiciones y que tengan un precioso fin de semana en el nombre de Jesucristo. Me despido de ustedes y les digo, Maranata, Cristo viene pronto. No te olvides, Jesucristo te ama.